Hola, ¿cómo están? Ya, nosotros quedamos en el curso, o sea, en el video que les subí, les mostré cómo funcionaba este presupuesto con, con todos sus códigos y todo, que debe hacer un segundo video de cómo armar la base de datos de insumos, de mano de obra y de gastos generales, que iba a ser un video más, y hacer el archivo completamente desde cero. Por lo tanto, vamos a partir con eso haciéndolo. Yo aquí tengo el presupuesto. Vamos a armar un archivo nuevo, hoja de cálculo en Excel, formato presupuestos eléctricos. Voy a abrir el archivo, que es completamente nuevo, y vamos a empezar a trabajar. Lo primero, a mí no me gusta ver estas cuadrículas, por lo tanto yo me voy a vista y le deshabilito las líneas de cuadrículas, me queda blanco, y vamos a ir viendo. Tenemos primero la hoja de base de datos de insumos que vamos a crear. Hacemos clic en el lado derecho, ahí sobre donde dice el nombre de la hoja, y le ponemos cambiar nombre y le ponemos insumos. Ahora, ¿qué campos tenemos aquí? Tenemos un campo de código, descripción de material, pero esto también lo podemos copiar y pegar acá para no escribirlo todo de nuevo. Pegamos los valores y aquí le damos formato. Estos son los títulos que teníamos en la base de datos. La descripción del material siempre es grande, por lo tanto esa hay que dejarla más amplia. Y podemos colocar, para que quede más o menos parecido, le colocamos un fondo negro, las letras blancas, y los dejamos en negrita para que se vea mejor. Ahora, nosotros podemos empezar a llenar datos aquí, por ejemplo, el código 1, que ese debería estar alineado, este debería estar a ese lado, al centro. Como es precio unitario, el formato debería ser en pesos en español Chile, y disminuir decimales para que quede sin decimales, y esto va a ser general solamente porque es un detalle. Aquí, por ejemplo, podríamos copiar y colocar lo primero que tenemos aquí, que es abrazadera. Abrazadera, la unidad es de unidad. El precio que teníamos acá era de 106 pesos. 106. Ya, aquí tenemos lo primero. Solo basta con eso para poder crear la base de datos. Nosotros ahora seleccionamos. Podemos seleccionar aquí o podemos seleccionar todo. Yo siempre selecciono todo. La primera línea y la segunda fila que sea. Y me voy aquí a dar formato de tabla. Porque nosotros podemos, no sé, pues podemos hacer esto. Vamos aquí y le ponemos que estén todos los cuadritos marcados. Pero eso no es una tabla de Excel. Si nosotros empezamos a crecer 2, 3, 4, 5, 6, 7, si crecemos en el 8, nos sigue creciendo. Nos sigue creciendo, por ejemplo, que siga creciendo completa. Nosotros tenemos que aquí que se quedó ahí, aquí una línea que siguió creciendo porque seguimos creciendo con los números.
y siguió creciendo la línea que tenemos aquí de separación, pero no la tabla completa. Por lo tanto, eso no nos sirve. No nos sirve porque nosotros tenemos que trabajar para que funcione como la tengo acá, que crezca infinitamente y que además de crecer hasta cuando se acabe la hoja de Excel, por ejemplo aquí 378 y automáticamente crece completa, y además que todo lo que crezca me lo tome en las fórmulas que tengo yo, por ejemplo aquí, o en las fórmulas que tengo acá. Es necesario que sea una tabla Excel. Esta, si nosotros nos vamos, hacemos clic en cualquier parte de la tabla, miren, fíjense acá ahora no tengo hasta la ficha programador. Si yo hago clic aquí adentro, aparece al tiro una ficha que se llama diseño de tabla. Si yo hago clic aquí adentro, me dice que esa tabla se llama materiales, porque es una tabla de Excel. ¿Ya? ¿Cómo se reconoce que es una tabla de Excel? Si ustedes se dan al final, aquí no se nota mucho, pero tiene como un triangulito. Pero lo otro es cuando uno hace clic aquí, automáticamente aparece esta ficha y todo lo relacionado con modificar o hacer crecer más esa tabla. En el caso de acá que habíamos hecho esto, si nosotros hacemos clic no pasa nada, aquí sigue estando lo mismo, porque esto no es tabla. Esa es la gran diferencia entre tener una tabla de Excel y no una tabla de Excel. La otra diferencia es que si nosotros hiciéramos esto y lo hacemos crecer, no sé, todo esto, las fórmulas que haríamos solamente nos tomarían hasta este rango que nosotros le colocaríamos. Pero si nosotros hacemos crecer otro rango más, la fórmula ya no nos serviría. Por lo tanto, esencial es poder trabajar con tabla de Excel para que funcione automático. ¿Cómo hacemos la tabla? Nos vamos aquí. Bueno, hay hartas formas. Pues insertar tabla, y aquí me da la opción, o sea, me está seleccionando todo eso y esa es la selección que me muestra acá, y me dice la tabla tiene encabezados. Como mi tabla tiene encabezado, yo lo dejo marcado y le pongo aceptar. Si no tuviera encabezado, la desmarco y simplemente no me va a quedar considerando, o sea, me considera toda la tabla sin el encabezado. Si se dan cuenta, aquí ya la tabla cambió. Nos colocó, o sea, aquí se nota, en esta zona se nota, en esta pestaña se nota que tenemos como un triangulito. Y ese triangulito nos muestra que es una tabla. Por lo tanto, ahora si yo coloco un 2, automáticamente me crece la tabla. Colocamos el segundo material que hay aquí. Ahora la metálica de 16. Bueno, lo podemos copiar todo esto porque está todo en el mismo orden. Nos vamos a la otra hoja y pegamos los valores. Después nos vamos al 3, que es abrazadera metálica de 25. Copiamos y pegamos los valores. Lo estoy copiando y pegando para que no sea tan latero el tema. 3, y si se dan cuenta ya tenemos una tabla. Va a crecer tanto como nosotros queramos. En este caso, aquí nosotros vamos a elaborar y siempre vamos a tener que poner todos los parámetros. O sea, vamos a tener que colocar el código, vamos a tener que colocar el nombre del material, vamos a tener que colocar la unidad y vamos a tener que colocar el precio. También el detalle, porque yo le puse esa ficha, esa columna de detalle, porque por ejemplo, aquí está el modelo de la caja que tengo acá. Lo dejo como modelo, como un detalle para poder yo tener claro cuál es el modelo. Por ejemplo, interruptor diferencial de 25 amperes por 30 miliamperes. Tengo claro que me ocupa 2 puestos en el tablero. El diferencial también.
pero aquí tengo un automático que es de 2 por 100 amperes, que tiene una, una fase y un neutro, y los puestos que yo necesito ocupar en el tablero son 3 puestos, para poder considerar el tablero de cuántos puestos va a ser. Más después para sacar el 25% y todo, pero aquí yo ya tengo considerado todo, o sea, voy anotando aquí lo que me ocupa de acuerdo a la ficha del fabricante, cuántos puestos me ocupa. Por ejemplo, aquí hay uno que me ocupa 4,5 puestos, 1,5 por ejemplo. En fin, o sea, vamos a los más tradicionales, porque estos son más de, los de arriba eran más de industriales, estos son más de vivienda. Por ejemplo, un automático de 10 amperes me ocupa un puesto, pero aquí hay uno que ocupa 2, el de 2 por 10, el de 2 por 16. Y así, está todo el detalle de los puestos, y así voy colocando detalles yo para poder fijarme después cuando tengo que hacer el presupuesto y digo, esto me ocupa tantos puestos. O cuál es el código del fabricante para poder pedir cuando pido el material. Por lo tanto, aquí ya ustedes tienen que pueden crecer todo lo que quieran, y ya tenemos la lista de insumos. Pongámosle nombre a esta tabla. Como les dije, si nos paramos afuera no tenemos nada, si nos paramos adentro me aparece al tiro diseño de tabla. Nosotros vamos aquí a diseño de tabla y cambiamos el nombre y le coloquemos los materiales, igual que la otra, materiales. Por lo tanto, ahora ya para referirnos a esa tabla siempre nos vamos a referir del nombre de materiales cuando hagamos fórmula y eso. Esto es todo lo que tienen que saber cuando se crea la base de datos. La base de datos la tienen que llenar ustedes, ¿ya? Yo al principio tenía organizado, cuando no había hecho este buscador, tenía organizado todo mi base de datos en abecedario. Pero siempre que tenía que agregar un material nuevo, tenía un problema, que si ordenaba por abecedario tenía que cambiar todos los códigos, porque los códigos están de menor a mayor. Por lo tanto, era realmente un caos, porque si ordenaba todos los códigos, si tenía más presupuestos hacia acá, por ejemplo, aquí tengo dos presupuestos. Tengo este que era la prueba que hicimos en el anterior, y también tengo este que es el presupuesto de detallado que tenía. Y si yo sigo cambiando los presupuestos, o sea, sigo haciendo más presupuestos en este mismo archivo, si yo cambio, o sea, ordeno, le pongo en datos, ficha datos, selecciono y pongo en datos, y ordeno todo esto en orden alfabético, me queda la escoba, porque vuelvo a cambiar todos los códigos y todos los presupuestos anteriores, y ya se me pierde todo el orden que tenía. Por lo tanto, después de que encontré el buscador de materiales, y que aprendí a hacerlo como corresponde, ahora no necesito tener todo esto en orden alfabético, voy llenándolo así como va llegando. Aquí, por ejemplo, yo voy a eliminar todos estos que son tan de más, ¿no? Era para el ejemplo de del video anterior. Ahora bien, sigamos con la creación de los otros, de la otra pestaña. Agregamos otra hoja apretando el más. De nuevo, con el lado derecho del botón del mouse apretamos sobre el nombre y cambiamos el nombre. En este caso es mano de obra, que aquí vamos a hacer la mano de obra según lo que tenemos acá, mano de obra, ¿cierto? También hacemos lo mismo, más que nada porque me gusta más cómo se ve sin líneas. Dejo las líneas a un lado, y en la mano de obra copiamos aquí lo que tenemos, que en este caso es el ítem que tenemos al principio.
Donde tenemos el código, tenemos la unidad, o sea, la descripción, la unidad y el precio unitario. Aquí es exactamente lo mismo. El precio unitario va a quedar en función de pesos chilenos. La unidad va a quedar centrada, la descripción va a quedar a la izquierda y el código va a quedar centrado. Generamos también exactamente lo mismo. Marcamos el fondo negro, las letras blancas y en negrita para que se vea mejor. Seleccionamos la primera y la segunda fila sin agregar nada e insertamos tabla. Insertémosla desde esta parte, porque delante ya le enseñé desde el otro lado. Y aquí elegimos, por ejemplo, este formato. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, tiene encabezado. Listo. Ahí está nuestra tabla. Ahora agregamos el 1 y colocamos, por ejemplo, eléctrico. Eléctrico. La unidad va a ser en días. Y el monto, no sé, pues, ¿cuánto le colocamos? Unos 70.000 pesos. Se dan cuenta que yo aquí no le disminuí los decimales cuando le puse el formato peso. Por eso es que me sale con coma 00, porque me salen dos decimales automáticamente. Pero yo por eso le apreté dos veces en el anterior para que me saliera sin decimales. Y aquí, por ejemplo, le colocamos el 2, ayudante, día. ¿Cuánto le van a pagar al ayudante? 25.000. Ahí ustedes después si quieren lo cambian. Un tercero y pueden agregar lo que ustedes quieran. Va a crecer tanto y cuando nosotros hagamos las fórmulas en esta parte del presupuesto, cuando hagamos las fórmulas de esto, de todo esto, va a ser de una forma especial de que cuando no importa lo que crezca, no importa lo que crezca en estas bases de datos, esta y esta, siempre me las va a tomar. Y no tenemos que modificar absolutamente nada la fórmula. Ahí ya tenemos los insumos, la mano de obra y ahora vamos a crear el de gastos generales. Apretamos con el lado izquierdo del mouse, el normal que se aprieta para generar una nueva hoja. Con el botón derecho, cambiar nombre y estos serían gastos generales. Los gastos generales acá los tenemos como con ese encabezado, que lo vamos a copiar igual, lo vamos a pegar acá, vamos a hacer lo mismo de delante, las líneas, vamos a irnos a la parte de inicio, le vamos a colocar un fondo negro, las letras blancas y lo vamos a destacar con negrita. Generamos nuestra tabla dinámica, elegimos el mismo formato, la tabla tiene encabezado y dejamos que esto va a ser peso chileno. Le vamos a quitar los decimales, que siempre al colocar el peso no siempre nos coloca con dos decimales por defecto, por lo tanto yo disminuyo, le hago dos clics y ya me queda sin decimales. La unidad va a quedar al centro, lo que vamos a escribir en esta descripción general va a quedar apegado a la izquierda y el código lo vamos a dejar al centro. Y esta configuración que hicimos siempre se va a mantener en todo lo que hagamos para abajo de la tabla. Si nosotros lo hacemos en esta línea, se mantiene siempre hacia abajo. Crezca lo que crezca la tabla, se va a mantener. Vamos a dejar centradito todos los nombres. Y vamos a copiar estos gastos generales que están aquí para dejarlos puestos. Le ponemos pegar valores, que esto ya ustedes lo vieron, y automáticamente tengo todos los gastos generales que tenía al otro lado, ya los tengo cargados.
¿Qué otra cosa es? Por ejemplo, vamos a cambiar lo que son los insumos, o sea, los colores. Le vamos a dejar los mismos colores. El insumo es un naranjo. Hacemos selección con el lado derecho del mouse y nos vamos a color de pestaña. Y creo que tenía ese color. A ver, sí, ese color. Después, mano de obra tiene un color verde. Hacemos lo mismo, color de pestaña, color verde. Y los gastos generales tenía un color celeste. Hacemos exactamente lo mismo y nos vamos al color celeste. Hasta ahí tenemos las tres primeras hojas, las tenemos creadas, que era este segundo video que íbamos a generar. Cómo se generaba la base de datos. Por ejemplo, copiemos ahora para que tengan un poco más, porque yo les dije que les voy a pasar el archivo al final, todos los que se suscriban. Y al final de los videos, cuando los vean todos, me manden un mensaje, me dejen un mensaje y sus datos donde yo les pueda mandar el archivo, se lo puedo compartir. No le quiero compartir el archivo al tiro porque la idea es que ustedes puedan aprender a hacer modificaciones y no tengan que depender de nadie, simplemente de ustedes mismos. Voy a copiar esta base de datos de estos materiales que tengo aquí para dejarlos pegados allá al otro lado. Copiar. Nos vamos a la otra y pegamos valores. Y ahí tenemos nuestros valores. Ah, pero no me gusta el azul porque el azul es muy fuerte. Para el diseño de la tabla, bueno, cambiémoslo por este mismo que tenemos al otro lado. Es mucho más amigable porque no duelen tanto los ojos con el color tan fuerte. Y ahí ya tiene una base de datos de 33 materiales ya creados en la base de datos. Eso es por hoy día, eso es por este video. Estén atentos cuando suba el otro video para que lo puedan ver, porque ahí ya se viene interesante, porque hay que crear también toda la parte del presupuesto, que ya ese video va a ser un poco más largo, porque ya ahí tienen que hacer fórmula y hay que explicar fórmula y todo. Así que eso sería por ahora. Como les digo, estén atentos, les va a servir mucho esta herramienta, mucho, porque van a solucionarlo, van a poder aplicar después a otras cosas sin problema. Que estén bien.